Bueno, soy Lorena Fríes y vamos a hacer algo súper novedoso, un podcast. Y vamos a tener invitados para que se relajen en esta hermosa terraza en la comuna de Santiago, el que es parte del Distrito 10 que yo represento. Y vamos a ir teniendo invitados para conversar de temas contingentes, pero también anécdotas, algo que también se salga de lo que es la caja política, para también conocer más a la gente. Y esta vez tengo de invitado a un gran amigo y compañero de travesuras. Somos, como quien dice, ya lo voy a presentar, los apoderados del FA. Como estamos como eso, como reunión de apoderados del FA. FA es Frente Amplio, por si acaso. Y es Jerko Ljubetić. Jerko Ljubetić, que fue el primer presidente de la FECH democrática, que ha sido ministro del Trabajo, que también fue consejero en el último proceso convencional, y que, bueno, ha tenido una larga trayectoria. No sé si se me olvida algo. Consejero del INDH. Y fue muy importante, consejero del INDH, así que como que involucra varias áreas siempre en el campo del servicio público, de la política, y siempre trabajando por un mismo norte, que hoy día es desde el Frente Amplio. ¿Cómo estás, Jerko? Bien, gracias por la invitación, muy agradable aquí. Aquí en nuestro Miami. Hay una brisa fresca que compensa en algo el calor, pero muy bien, muy entretenido. Qué bueno. Bueno, estamos aquí también aprovechando el calorcito para tomarnos un alguito. Hablemos primero de por qué te metiste al FA. Tú eres en realidad, Convergencia Social, y tú fuiste fundador de Convergencia Social. Así es. Y sobrepasada y la media, en edad y en estatura. Y la sigo sobrepasando. ¿Por qué? Sí, porque ellos son muy chicos. No, sí, son más jóvenes, pero razones. Nada, yo creo que fue una cosa natural. Estos cabros, acuérdate tú que los conocimos por allá por el 2011 con los movimientos estudiantiles. A nosotros nos tocaba preocuparnos de ellos desde el punto de vista de los derechos humanos. Ahí con la Lorena armamos todo lo que ahora se conoce como la observación del derecho a manifestación, para ver cómo se porta Carabineros con los manifestantes. Todas esas cosas empezaron. Mal se portaba, sí, muy mal. Se portaron peor después. Sí. Y ahí conocimos a estos muchachos y muchachas que a mí me llamaron la atención dos cosas. Uno, el nivel de entusiasmo y compromiso con lo que estaban haciendo. Y otro, el manejo político, es decir, que los tipos tenían una perspectiva política, eran bien formados, bien ilustrados. Yo los comparaba con lo que éramos nosotros en esa época. Bueno, son tiempos que nosotros teníamos mucho menos acceso a la información y mucho menos tiempo para leer. Estábamos en general huyendo de otras cosas, pero eso fue bien notable y me tocó conocerlos bastante allí. Como eso coincide con una época en la que yo ya había renunciado a la democracia cristiana, me pareció que de alguna manera estos cabros volvieron a levantar las banderas que, a mi juicio, habían arriado muchos otros de la democracia cristiana, no solo la democracia cristiana, pero también la democracia cristiana. Entonces me entusiasmó la idea de volver a tomar esas banderas, que no dejan de ser las mismas en otra época, en otras circunstancias, y marchar con ellos. Y así siguió hasta ahora. Estuve en Convergencia, antes en algunos de estos grupos autonomistas. ¿Estaba ahí también? Es decir, estaba cercano a esto, nunca entendí bien por qué se peleaban, qué sé yo, pero bueno, mantenía una cierta cercanía. Eso desemboca en Convergencia Social, donde yo soy, claro, uno de los fundadores, uno de los que firman notaría, por algún modo. Y después en este proceso de fusión con el Frente Amplio, donde he terminado estando en el Comité Central, en la cuota de seniors. Sí. Cuota tercera edad. Buen punto. Porque igual es otra generación y no quiero hacer de esto como el clivaje principal, pero sirve para ponerlo sobre la mesa y reírse un ratito.
Em, Porque ¿en qué parte de la cultura fa es una cultura para ti difícil de asimilar? Si es que hay algo difícil de asimilar. Bueno, un montón de cosas, son hábitos muy diferentes. Eh, ¿Llevan a una forma distinta de hacer política o no? Puede que sí, lo que pasa es que la política que nosotros conocimos fue una política muy fuera de la normalidad. Tú y yo hicimos política en tiempos de dictadura. Muy distinto hacer política en tiempos de dictadura que en tiempos de democracia. Entonces es difícil hacer parámetros. Ahora, desde el punto de vista de hábitos políticos, sí también hay diferencias. ¿O no? Sí, claro, el acceso a la información, la inmediatez. Y lo hice elegante. Porque la verdad es que yo soy de las que me escribo y si yo me imagino a alguien del FA esperando y diciendo Lorena Frie, escribiendo. Sí. Ellos son más rápidos de gatillo en este asunto. Bueno, la utilización intensiva de este tema es una cosa que cambia la política para bien y para mal, ¿no? Y ellos, en esa generación de jóvenes, nosotros en el Frente Amplio, en los jóvenes en general está muy marcado. Eso es una diferencia. Uno más bien tiene que tratar de acostumbrarse a eso, porque bueno, es el mundo de hoy. Pero claramente eso supone diferencias políticas bien importantes, porque si tú te acuerdas, en nuestra época, si circulaba un documento que era impreso con mucha dificultad en alguna imprenta clandestina, esa cuestión la repartíamos mano a mano y después de leerla había que pasarla. Pero al mismo tiempo significaba que uno leía mucho más y con mucha atención, creo yo. Entonces, y no es lo mismo el libro que... Los conceptos de alguna manera quedaron un poco más fijos, duraban más. Pero llevado a la dimensión del quehacer colectivo. Yo me pregunto eso, porque todos ya hemos estudiado, leído, etcétera, cómo las redes rompen la dinámica social y de alguna forma, claro, te relacionas con medio mundo, pero te constituyes en un individuo bastante solitario a pesar de las interacciones. Y yo me pregunto si hoy día, por ejemplo, las nuevas generaciones, también incluido el Frente Amplio, son más individualistas que nosotros. En la época de dictadura todo tiende a ser más colectivo, pero tú ves ahí una política que es mucho más expuesta, más en los individuos y menos en la acción colectiva. Sí, yo creo que es imposible pensar que algo que afecta a todo el mundo, que es que está muy estudiado y muy escrito, esto de cómo las redes alimentan polarización, individualismo, fragmentación, etc. Es bien iluso pensar que eso no va a afectar a los jóvenes del Frente Amplio. Y eso tiene algún impacto. Ahora, yo lo veo en que de repente que la actividad política de muchos es una intensa participación en el chat del comunal, en el chat del frente, en el chat del lote. Creo que se ven poco desde el punto de vista de la reunión del colectivo. Sí. Y eso tiene que tener algunas consecuencias. Yo me imagino que los niveles de adhesión que tengo a un chat, que es una cosa escrita en un aparato, es distinta al que tengo con gente con la que eventualmente me junto, comparto, discuto de política, pero también hablo de la vida y nos vemos, nos tocamos. Deben ser seguramente vínculos muy distintos los que se hacen. ¿Y te has censurado en la palabra? Porque, o sea, nosotros venimos de una época en que el humor negro, no políticamente correcto, prácticamente no existía o existía, pero no te podías reír de ti mismo y de tu propia situación de discriminador en tanto blanco, hombre, etcétera, te podías reír de eso. Hoy día parece que es más difícil. ¿Te has tenido que inhibir? Sí, yo tengo que hacer dos cosas súper fuertes. Una, acostumbrarme a lo del lenguaje inclusivo, no en la versión más extrema, ¿no? Entonces ya tengo asimilado hablar de nosotras y nosotros, el ágilo y todo eso, ya lo tengo como bien integrado. Me sale como... ¿En tus pares también? ¿En los pares que no están en el Frente Amplio? No, para nada. Para ellos aún más difícil y además muchos de ellos cuestionan la necesidad de
de modular un lenguaje más acorde con la época. Y lo otro sí, me he tenido que autocensurar mucho. Y después llegáis a la casa y ¡guau! Las 3/4 partes del humor que yo hacía ya no son bienvenidos. Yo creo que en general está bien, hay cosas de las que ya no es bueno reírse, pero realmente creo que es un poco excesivo. Creo que hay más espacios para el humor. Creo que incluso puede haber, y hay toda una polémica de stand-uperos que han sido cancelados porque... Pero hay otros que lo han logrado, ¿ah? Sí, es que yo creo que es bien discutible. Yo creo que es perfectamente lícito que alguien haga del humor incorrecto su especialidad. Siempre que tú sepas que eso es humor, que no se está hablando en serio, sino que es una cuestión de humor. Y en un contexto respetuoso al final de cuentas. Exacto, además con gente que está dispuesta a reírse de esas cosas. En esos términos... Es que yo echo de menos un poquito eso, la capacidad de reírse sobre uno mismo. Y me acuerdo, ¿te acordáis durante la dictadura cuando se hacían estas cosas en Mendoza? Estos encuentros y qué sé yo. Me acordé de un taller que hacía el Payo Grondona. Encuentro por un Nuevo Chile. Eso era, Encuentro por un Nuevo Chile, que hacía el Payo Grondona con el Jorge Montealegre y alguien más. Y que el tema del taller era el humor en la política, y siempre me quedó grabado esto de que si en la política uno no es capaz de reírse de una misma, la verdad es que se dificulta mucho la posibilidad de diálogo con otros y otras diferentes. Sí, y además todo se hace mucho más insoportable. Yo, en el Consejo Constitucional, que fue una cosa dura e ingrata porque entramos siendo una minoría total... Sí. Sabiendo lo que íbamos. Yo creo que varios incorporamos alguna dosis de humor que sirvió para que por lo menos, si te van a sacar la cresta políticamente, por lo menos no lo pases tan mal. Y creo que contribuyó a una cierta... Esta cosa no le gusta mucho a la gente, a alguna gente cercana a mí, incluso de ese equipo que teníamos allá. Para mí era clave que, por ejemplo, en ese consejo, a pesar de que había un hiperfascista, mantuviéramos una cierta cordialidad, cierto civismo en las relaciones. Yo creo que la política requiere de eso, requiere que tú te puedas decir en el hemiciclo, mandarte a la cresta, qué sé yo, etcétera, pero después salir y fumar tu cigarro. Yo creo que en tiempos de tanta intensidad y polarización, ese tipo de cuestiones, en la que es muy importante lo del humor, la talla bien echada, etcétera, son cosas que ayudan. Y en el consejo, claro, hubo oportunidad de hacer ese ejercicio y creo que sirvió. O sea, no pasamos menos mal que lo podríamos haber pasado si no hubiéramos puesto un poquito de humor. Sí, y a propósito de esto de la moderación, está como en boga a propósito de las elecciones y todo, que estamos en un ciclo que va hacia la moderación. Yo no creo que está pulverizado el centro de este país, no creo que vayamos hacia la moderación en términos políticos, pero pareciera que sí en las formas, y eso a veces está un poquito a contrapelo con esta idea que también es fundante en el Frente Amplio de la impugnación, ¿o no? Claro, ahora la impugnación en sí, hermana, esto tiene que ver también con las formas. Exacto, por ahí. Claro, uno puede decir exactamente lo mismo sin la intensidad que hace que las cosas aparezcan al menos formalmente injuriosas. Porque eso provoca una contestación al mismo. Es lo que pasa en las redes, que según todos los que han estudiado esto, y me parece que es una cuestión muy evidente, como las redes requieren textos cortos, además tú tienes que destacarte, tendís a polarizar, a extremar tu posición. ¿Qué hace eso? Que el otro que te contesta también extreme la suya. Entonces, dos personas que podrían ser perfectamente razonables y eventualmente haberse puesto de acuerdo en algo, las formas que imponen esas redes le impiden hacerlo, etc. Eso también pasa en la vida real. Cuando tú tienes un congreso, a ti te toca sufrirlo, donde la pachota, el sarcasmo y la ironía, que no son malos, lo que pasa es que el sarcasmo en boca de idiotas es una cosa que queda re mal. No cualquiera puede ser irónico y sarcástico. Y cuando tú ves gente que no tiene altura como para hacerlo,
recurriendo a eso, el ambiente se vuelve tóxico, insoportable. Yo, francamente, no te envidio para nada los ratos que hay que pasar en ese templo de la democracia en Valparaíso, ¿no es cierto?, en esta convivencia con gente que tiene estos modos, que además tienen lo grave que se supone que son la élite política a la que el resto de la ciudadanía mira. Se supone. ¿Cómo no la mirar si están siendo sí, claro, sí. Entonces, evidentemente, hay una cierta responsabilidad en cómo haces tú las cosas siendo parte de esa élite política y qué se reproduce en la sociedad desde el punto de vista del ejemplo, de lo que tú estás como representando con tus actitudes. O sea, yo estoy convencida, si uno mira, estábamos hoy día en la mañana en el equipo viendo las cifras y cómo ha aumentado la violencia respecto de los niños, violencia sexual incluida, respecto a las mujeres, respecto a los adultos mayores, y claro, eso no es crimen organizado, es sencillamente cómo se ha instalado la violencia desde la retórica, digamos, hasta traspasarse también a los niveles de convivencia, que yo no encuentro lamentable. A mí me gusta la pega que hago en el Parlamento, y creo, y esa es mi esperanza, que en algún minuto vamos a entender que ese es un espacio en que estamos representando, no solo representando, sino que también estamos liderando una forma de pensar que requiere de ideas, de convencer a otros, de apuntar a resolver cosas más que andar insultándose, que la verdad es que no le ayuda a nadie y no resuelve nada tampoco. Así es. Sí. Es que además el modo en que se hace, lo que tú dices, claro, tiene que ver no solo en marcar ciertas orientaciones, ciertos valores, ciertas referencias que teóricamente orientan a la sociedad en un sentido o en otro. Eso es la política, o es lo que debiera ser la política. Sino que también, como te insisto, en los modos, en las formas, en el mayor o menor nivel de humor, de comprensión acerca de que las diferencias no son una cuestión que tenga que significar que uno se mate con otro. A ver, estamos en un mundo además donde se están matando, entre paréntesis, unos con otros. Claro, no estamos hablando de metáfora, digamos. Entonces, todo indica que la cosa va mal. Entonces no tenemos por qué nosotros echarle 2 o 3 palabras de mierda al asunto, sino que más bien hacer un esfuerzo para hacer lo contrario. Y eso, te insisto, fue bien, me llamó mucho la atención en el Consejo Constitucional. Qué bueno. Que se logró ese... Ahora, convengamos también, cuando un sector es tan amplia mayoría respecto de otro, es más fácil mantener las formas. Cuando las cosas son más parejas, hay un poco más de intensidad. Pero, considerando eso, creo que igual hubo onda. Amigui de Luisito. No sé si amigui, pero por lo menos no nos puteábamos ni nos tirábamos tomates después de la discusión. Pero sí, nos juguemos harto los ceros republicanos. No también. Usamos bastante el humor. Lo que pasa es que también convengamos en que algunas propuestas de ellos no había modo de no tomárselas con humor. Eran y son. Pero eso contribuyó a que hubiera una cierta onda, como te digo, fumarse un cigarro afuera, echar la talla. No nombré más los cigarros, porque me están dando ganas de fumar feo. Sí, tomar no, fumar sí. Pero bueno, fue una experiencia interesante. Ya me voy a acordar de un par de anécdotas sobre esto que las vamos a comentar. Ya, dime ahora, para que sepan, porque seguimos aquí en el club de apoderados del FA. Yerko abuelo. Recientemente. Cuenta por favor vamos a darle el espacio a tu nieto. Mi nieto, sí, la Carla, mi hija, ya van a ser 4 meses a mi nieto. Coincidió por poco tiempo con la muerte de mi papá, que alcanzó a conocer a su bisnieto, también además de su bisabuela.
Y sí, es medio parecido a... No te hagáis el duro. Vi que estáis chocho. No, sí, estoy chocho, pero lo que me llama la atención es que se parece un poco al de Corea del Norte. Al Kim... Kim Il-sung, no. No, ese No. es el abuelo, Kim- ese es el que yo ¿Cómo conozco. se llama? Kim Jong-un, algo así. Ya, no importa. Bueno, pero este gallo, Lucas, es medio parecido. No. Espero que se le pase con el tiempo. No. Debiera desinflarse un poco al crecer. Le pone. No es así, yo he visto fotos, muy una simpático. guagua bonita. Así Es muy que, simpático. ya. Así que soy de Estamos- la pequeña minoría de abuelos en el Frente Amplio. ¿No es No, y ahora, no, pues, es que como son las cosas, como va avanzando. Ahora el Frente Amplio viene una etapa de ser papás y mamás. Y no solo en el Frente Amplio, hablo esa generación. Camila Vallejo, Carol Cariola, Thyssen, que el presidente Gabriel Boric, Pero no se Gonzalo... me nota el presidente. No, todavía no. Gonzalo Winter, y como que, bueno, es la etapa de la vida donde uno eventualmente piensa en tener hijos o hijas. po. Estos cabros se ponen de acuerdo para todos, para tener hijos. Sí, bueno, es que igual la política hace impacto también en los planes y los Sí, proyectos po. de vida. Sí, Todos nosotros atrasamos mucho estas cosas es verdad. por estar dedicados a estos asuntos. Pero es una gran cosa. Además, Te humaniza igual. sí, yo creo que te instala de otra manera en el futuro ya no es solo tuyo. Esa sola cosa de que ya no es solo lo que te pasa El a ti, tiempo ya no es tuyo. ya es algo que Eso te ya. cambia tu mirada sobre un montón de cuestiones. Totalmente. Así que va a ser interesante. Oye, y yo creo que estamos como ya más o menos en la hora. Un pequeño cierre con la contingencia. ¿Qué onda esto de la violencia sexual puesta en el centro del debate político a partir del caso llamado caso Monsalve y ahora el presidente de la República? No estoy diciendo que haya un paralelo, pero el tema finalmente es la violencia sexual. ¿Qué te merece? ¿Qué comentario te merece? Lo primero es sería notable que esto fuera así, si fuera algo genuino. Es decir, si en este país, por ejemplo, todas las fuerzas políticas dijeran, no, mira lo de Monsalve, tenemos que poner en el centro del asunto el tema de la... No, pero todos sabemos que aquí hay, no digo que el tema no sea importante y no tenga que tratarse, pero evidentemente hay un uso abusivo de esto como noticia, que no tiene como finalidad mejorar nuestra sociedad desde el punto de vista de la situación de discriminación y violencia que sufren las mujeres, sino que tiene simplemente como objetivo sacar réditos políticos aquí de la cara música. Una patudez. O sea, si estos gallos, los de la derecha y los medios, digamos, que son afines con ese sector, tuvieron contra el aborto, la pastilla el día después, acuérdate de toda la discusión sobre los hijos legítimos, que fueran iguales todo tipo de hijos, legítimos o naturales. Bueno, y de hecho su proyecto constitucional que derrotamos en el segundo plebiscito Decía la diferencia de nuevo. volvía atrás en una serie de cuestiones a nivel constitucional. Acuérdate de las grandes causas de la derrota constituyente de la derecha en Chile en ese segundo plebiscito fue que se fueron de cabeza contra los avances que había en materia de derechos de la mujer. Claro, es bien impresentable que estos campeones ahora parezcan como adalides de los Del derechos de la mujer y el feminismo. Y feminismo. hablando ustedes no son feministas. Sí, claro. No, eso es de un descaro y una patudez. Lo La que gente no cachará eso. yo tengo la impresión de que ya la gente está empezando un poco a aburrirse de esta utilización Yo también abusiva. Es decir, porque bien, el tema tiene que estar, etcétera, porque no, nada menos que Ahí no, secretario. nos impactó a todos. Sí, claro. Y a todas. Pero bueno, yo creo que hay mil otras cosas que hacer que son muy importantes y que este asunto distrae y quita tiempo. Y además, el tratamiento se le ha dado lo que hace es profundizar La desconfianza. la desconfianza, entonces incluso en las cosas que están pendientes, que ya eran difíciles abordarlas con algún nivel de acuerdo, estas cuestiones le ponen más problemas al asunto, porque generan aún más esta utilización indebida del tema por parte de la derecha, genera naturalmente desconfianza. La derecha dice que esto de alguna manera es
revancha. Siempre está diciendo, bueno, y ustedes en el gobierno anterior, ¿qué opináis de eso? ¿Opináis que durante el gobierno anterior el Frente Amplio fue ni pan ni agua, no sé si se dice así, ni pan ni agua, o ni sal ni pan, no sé, con el gobierno de Piñera? Sí. ¿Y cómo evaluáis eso? Yo creo que en el gobierno anterior la oposición fue muy dura. Creo que por algo de esto de revancha no es la única razón por la cual están en esta Pero actitud. te lo dicen, ¿ah? Te lo dicen. Sí, pero es evidente que hay algo de revancha frente a una acción y una actitud opositora que fue muy dura también en la gestión anterior. Ahora, lo que pasa es que hay una diferencia central que no hay que olvidar. ¿Cuál? La gestión anterior se dio en el medio del contexto de una revuelta y de una situación, por ejemplo, de la más grave crisis en materia de derechos humanos. Había un ambiente que evidentemente hacía que la representación de todo eso que estaba ocurriendo fuera extremadamente intensa, acalorada y muy dura frente al gobierno. Sí. E incluso en algunos casos puede haber sido excesiva, incluso considerando el contexto. Pero a lo que voy es que si en este país vamos a estar como los cabros chicos, no, es que tú empezaste, entonces yo lo termino porque tú empezaste, me toca a mí y el otro le va a tocar después, estamos hasta el llago, porque eso es una cuestión de nunca acabar. Es decir, alguien tiene que decir, mire, es como cuando la derecha se va y quiere llevarse la Constitución para la casa y es derrotada en el segundo plebiscito. También nos dijeron, es que ustedes trataron de hacer lo mismo en la primera. Ya, pero incluso, suponiendo que hubiera sido así, si nosotros tratamos de hacerlo y nos fue mal, hay que pasarse de giles para tratar de hacerlo de nuevo. Entonces, el agravante que tiene la derecha es que ya sabe que una condición como la que se dio no conduce a ninguna parte. Entonces, con mayor razón creo que debieran atinar. Creo que hay algunos dirigentes que alguna vez me he escuchado un poco una cosa de línea: si seguimos por este lado no vamos a llegar a ninguna parte. En el Parlamento todavía no se escucha eso, ¿eh? No, se lo he escuchado a gente de fuera. Sí. Y alguien tiene que parar esto y poner la pelota al piso y hablar en serio a propósito de este podcast. Hablar en serio de cómo encarar los problemas que tiene el país, tomándolos en serio, buscando acuerdos que vayan en la dirección correcta y no haciendo de cada problema que el país tiene un campo de disputa que puede ser beneficioso para unos y no para los otros, y convertirlo finalmente en un tira y afloja que no conduce a ninguna parte. Si no nos damos cuenta de eso, creo que hay que preocuparse ya no solo del gobierno, hay que preocuparse de la democracia. De la democracia, yo también. Bueno, no es un problema de Chile nomás. No, la democracia está bajo asedio en todo el mundo. Sí. Y no es restablecer tampoco, o sea, es el desde la democracia que tenemos, pero está claro también que en este contexto, bajo este modelo, no basta en la democracia liberal. Tampoco te está dando respuesta. Ahí hay un campo que hay que reflexionar, que hay que ir pensando cómo se construye. Sin duda, yo creo que hay que hacer con urgencia esa reflexión acerca de cuáles son los límites de la propia democracia que defendemos, por la que luchamos y que hoy día valoramos, pero que, como tú dices, tiene límites frente a este mundo tan incierto en el que estamos, y hay que hacer esa reflexión. Ahora, hay que hacerla cuidando la democracia que tenemos, no obstante sus limitaciones. Obviamente. Y yo creo que ese es el doble esfuerzo que tenemos que hacer. Cuidar esta democracia, pero hacernos cargo de una reflexión que además no puede ser solo de unos y no de otros, sino que una reflexión de todas y de todos acerca de cómo tiene que ser la democracia en un futuro como el que se nos abre, que está lleno de incertidumbre. A mí me hizo mucho sentido lo que dijo el secretario general de Naciones Unidas en un pequeño discurso. Dijo, es grande, sí, las grandes incertidumbres que pueden llevar al mundo en su extinción son la incertidumbre de la desigualdad entre países, pero también al interior de los países,
la incertidumbre del medio ambiental y la incertidumbre generada por la inteligencia artificial. Entonces, frente a esas cuestiones, si no nos tomamos de la mano, pensamos qué es lo que hay que hacer, cuidamos lo que tenemos y nos preparamos para lo que viene, no importa que sea de derecha o de izquierda, el mundo no viene bien acá. Estamos sonados. Bueno, con eso vamos a terminar el programa de hoy día. Vamos a seguir, no tiene mucho formato, pero sí ir conversando y poniendo algunos ejes. Hoy día fue, como decía al principio, los seniors del Frente Amplio, pero no es lo único y vamos a ir profundizando en temas, pero también riéndonos de lo que estamos viviendo. Yo fui como el piloto. Sí, ¿dónde está el piloto? Chao.